Bienvenidos a Ecuador de Frente, un ciclo de conversatorios junto a algunos candidatos a la presidencia del Ecuador. Aquí trataremos temas económicos que son muy importantes para plantear el futuro del país y que sin duda van a determinar el nivel de bienestar de todos los ecuatorianos. Este espacio fue creado gracias a la coordinación conjunta del Club de Economía de Panchonomist y el School of Economics. Estamos convencidos que estos espacios fortalecen nuestra virtud democrática y que son importantes para demostrar a la ciudadanía el posible manejo económico, que es una base importante para el desarrollo de nuestro país. Buenas noches a todos y todas. Es un placer presentar este segmento de The Panchonomist y School of Economics, Ecuador de Frente. Es de nuestro agrado contar con Sebastián Oleas, quien dirigirá este diálogo en el que profundizaremos temas económicos que son centrales para el devenir del país. En esta ocasión conversaremos con Lucio Gutiérrez, quien es candidato por Sociedad Patriótica a la presidencia de la República del Ecuador. Lucio fue presidente del Ecuador desde el 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005. Realizó sus estudios en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de las Fuerzas Armadas y es coronel de Estado Mayor en el Ejército Ecuatoriano. La conversación versará sobre 4 ejes: plan de reactivación, deuda pública, seguridad social y mercado laboral. A continuación, le doy la palabra a Sebastián Oleas. Muchísimas gracias, Emilia. Buenas noches, Lucio. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar participar con los estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, con el School of Economics. Gracias por darte tiempo. Yo te pregunto de entrada, de tu plan económico, ¿cuáles serían los 4 puntos que consideras más importantes de tu plan económico? A ver, nuestro plan económico se orienta primero a recuperar el empleo, a darle empleo al pueblo ecuatoriano, que es uno de los pedidos realmente más insistentes cuando uno recorre el país. En segundo lugar, esa propuesta va encaminada a fortalecer, a reactivar la economía ecuatoriana y también a fortalecer la dolarización. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos para ello? Lo que pretendemos es tomar acciones, tomar decisiones para bajar las tasas de interés tanto en la banca privada como en la banca pública. En el tema de bajar las tasas de interés en la banca privada, hemos tomado como modelos para orientar nuestra gestión a Panamá en Centroamérica y a Singapur en el Asia, 2 países pequeños que hace 35 o 40 años eran más pobres que el Ecuador y ahora pues son de las economías más estables en el mundo a pesar de la crisis de la pandemia del coronavirus. Entonces, la propuesta es apenas me haga cargo del gobierno, preparar toda la normativa, aprobar la normativa y convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. Es decir, dar 1 o 2 pasos adelante de lo que hizo Panamá y de lo que hizo Singapur. Con el centro financiero, invitar a los bancos más importantes del mundo a que vengan al Ecuador y a través de la competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales, lo más que podamos, 3%, 4% de interés anual. Entonces, con créditos baratos, todos los sectores productivos, personas naturales, personas jurídicas, podrán hacer créditos baratos, invertir en los sectores productivos y generar empleo. Invertir en agricultura, en pesca, en turismo, en construcción, en transporte, desarrollar la agroindustria, invertir en el sector artesanal, en la ganadería, etc. De tal manera que el pueblo ecuatoriano con empleo va a comenzar a consumir y a través del pago del IVA, el gobierno pues tendrá recursos que le permitirán invertir y mejorar la salud, construir dispensarios médicos, contratar más médicos, enfermeras, etcétera, invertir igualmente en educación, mejorar la educación, eliminar impuestos, entre ellos el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, con la finalidad de que el ambiente sea mucho más favorable para las inversiones productivas y que generen empleo. Tendremos también recursos para algo que nosotros nos hemos puesto como objetivo, que es contrariamente a lo que ha propuesto el gobierno en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es subir el valor del IVA del 12 al 15%. Nosotros proponemos, repito, todo lo contrario, ya con recursos que va a tener el Estado, que va a tener el gobierno, por el consumo que realicen los ecuatorianos al tener empleo, nosotros más bien proponemos bajar el IVA del 12 al 10% en un primer gran esfuerzo nacional. Y una vez que la economía se robustezca, porque ese es el objetivo de bajar el IVA,
inclusive tomar una decisión audaz de bajarle el IVA al 8%. Esto, contrariamente a lo que piensa la gente, de que va a afectar a la economía, va a ser todo lo contrario. Inicialmente, es obvio pues que vamos a recibir menos ingresos, pero conforme pasan los días, el pueblo ecuatoriano con mayor capacidad de consumo, por un lado, y luego con la reducción de la evasión tributaria, nuestro objetivo y nuestros cálculos son pues de que vamos a recibir más bien más ingresos para el Estado ecuatoriano que nos permitirán pues nuevamente reinvertir en el sector de educación y en el sector social, que ya hablaremos cuando nos corresponda sobre este tema. Eso en la banca privada. En la banca pública, tomando como experiencia lo que ya hice en mi primer gobierno, cuando redujimos las tasas de interés del Banco de Fomento, que bordeaban el 16%, bajamos a la mitad al 8%, y luego inclusive al 5%. Esto aló de alguna manera a que las tasas de interés de la banca privada también se reduzcan al 10 al 9% de interés. En todo caso, pues, la idea es que en la banca pública, tanto el Banco del Pacífico como el Ban Ecuador, que lo cambiaremos de nombre, que volveremos a llamarlo Banco Nacional de Fomento, para que también en la parte formal se envíe el mensaje de fomentar la producción, fomentar el desarrollo, fomentar el empleo, para que los pequeños productores agrícolas, ganaderos, turísticos, comerciantes, etcétera, realicen créditos en la banca pública. Bajaremos las tasas de interés, esa es la propuesta, al 3% de interés anual, con lo cual la banca pública tendrá que ser mucho más eficiente. Y la banca pública se acostumbrará a que es una banca para fomentar el desarrollo, como decía, no para lucrar, no para ganar, no para ir aumentando su capital en dinero en efectivo, en liquidez, sino más bien, repito, fomentar el desarrollo. Por eso serán los créditos al 3% de interés. También hemos anunciado que daremos otro tipo de crédito, un microcrédito, con el mensaje y la filosofía de pagar la deuda social. Esto es en la parte económica, pero también un poco pues en la parte social. Y consiste en hacer una reingeniería del presupuesto general del Estado, eliminar toda la basura, los millones que a veces se gastan en consultorías que nadie lee, en asesorías, eliminar algunas instituciones públicas inservibles y, mediante esta reingeniería, fijar un presupuesto de por lo menos $1.000 millones, presupuesto que conforme vayamos robusteciendo la economía ecuatoriana, recuperando la plata que se robaron, irá incrementándose este monto, pero comenzaremos fijando en el presupuesto del Estado por lo menos $1.000 millones para dar créditos a través de la banca pública, Banco Nacional de Fomento y Banco del Pacífico al 0% de interés, son microcréditos al 0% de interés, con 2 años de gracia para que el proyecto productivo comience a funcionar, a generar recursos, y entonces pues el emprendedor, el microempresario, el vendedor ambulante comenzará a pagar el préstamo. Se elimina la central de riesgo o buró de crédito, que es un impedimento para que muchos vendedores ambulantes, pequeños comerciantes puedan hacer créditos. Y el único requisito para acceder a este microcrédito, que es el pago de la deuda social, será presentar el proyecto productivo. Es decir, no necesitan hipotecar absolutamente nada, que no lo tienen, casa no tienen, terreno no tienen, entonces pues nunca van a acceder a un crédito. Por eso el único requisito será presentar el proyecto productivo, cuyos modelos los realizará el propio gobierno con sus técnicos, de tal manera que el vendedor ambulante, la gente de a pie de la calle, pues vaya y si es artesano, se ubique en donde hay varios modelos para proyectos productivos artesanales. Entonces se ubicará ahí, determinará cuál es el que le interesa, pone su firma, presenta la fotocopia de la cédula y accedería al crédito. Con esto, el objetivo es inyectar por lo menos $1.000 millones a la vena, a la microeconomía, para desde abajo, desde la microeconomía, ir fortaleciendo la economía nacional con el objetivo, que sí lo podemos lograr, de que la economía vuelva a crecer como creció en mi gobierno, cerca del 9%. Y este crédito, como ya lo mencioné, pues irá al vendedor ambulante, al vendedor informal, al pequeño comerciante, a la gente que vende chicles en la calle, a la gente que tiene su puesto de venta y de verduras y de diferentes objetos en la calle, a las madres solteras, a las mujeres trabajadoras,
a los mayores de 40 años que nadie les quiere dar trabajo, en definitiva a la gente del pueblo que por estas circunstancias pues no pueden acceder a un crédito. Entonces tendremos créditos bajos en la banca privada a través de la competencia con la banca internacional y también tendremos créditos bajos en la banca pública, en unos casos al 3% de interés con los propios recursos de la banca pública, para lo cual tendrán que ser sumamente eficientes y en el otro caso pues se alimentarán desde el propio presupuesto general del Estado $1.000 millones para dar estos créditos al 0% de interés, que es un crédito para pagar la deuda social. Adicionalmente, tomaremos la decisión, ya la hemos anunciado desde ya, el proyecto que se llama, y que el decreto pues tendremos que firmarlo inmediatamente de hacernos cargo del gobierno, que se llama empleo inmediato, que consiste en motivar a los empleadores, a los empresarios que creen empleo, que den empleo a la gente que hoy está desempleada, con la motivación, decía, de no pagar impuestos. Aquí el criterio es el mismo que yo utilizaba en mi primer gobierno, que cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones, el que tiene que reducir el gasto público, el que tiene que ser eficiente en el gasto, el que tiene que imprimir la decisión de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia al despilfarro, es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que eliminarle impuestos, al pueblo hay que darle la mejor educación, salud, seguridad ciudadana que sea posible. Entonces, con ese criterio también pues firmaremos el decreto del proyecto que se llama empleo inmediato. La motivación es no cobrarles impuestos por estos nuevos empleos a los empresarios, es decir, asume el gobierno con la finalidad de que la gente, de que el ecuatoriano tenga empleo. Y asimismo, cuando el ecuatoriano comience a consumir a través del IVA, el gobierno va a recibir ingresos que en este momento no los tiene. La otra decisión es volver a lo que teníamos en nuestro primer gobierno, que es el trabajo por horas, y que va orientado a ese 80% de ecuatorianos que hoy no tiene empleo. Esto no significa precarización del trabajo, esto no significa pues que se va a abusar de los trabajadores, no, tendrán pues todos los beneficios de ley, sino que tenemos que darles facilidades tanto al empleado como al empleador. Por ejemplo, un estudiante que no puede trabajar 8 horas, no puede trabajar 4 horas, pero sí puede trabajar 2 horas, pues tiene esa alternativa, tiene esa posibilidad. Igualmente, un empleador que no necesita contratar a una persona por todo el mes, sino solamente por una semana, por 2, por 3 semanas, entonces es preferible que la gente que hoy no tiene trabajo, por lo menos si es que puede trabajar 1 o 2 semanas, ya de alguna manera va a sobrevivir ese mes. También la idea es que las personas que pueden trabajar y quieren trabajar más de 8 horas, como trabajan los ecuatorianos cuando van a España, cuando van a Estados Unidos, que trabajen. Porque hoy más que nunca el Ecuador lo que necesita es empleo, lo que necesita es trabajo. Esto pues a grandes detalles es el proyecto del modelo económico para fortalecer la dolarización trayendo dólares, para generar empleo trayendo pues dinero barato para que se pueda invertir en los sectores productivos y también pues para que crezca la economía, porque una vez que la gente tiene empleo, la gente consume y pues eso va a hacer que la economía crezca. A grandes rasgos decía pues esto es lo que nosotros haremos para que la economía ecuatoriana pues vuelva a recuperarse. Ya, muy bien, Lucio, muchísimas gracias. A ver, simplemente unas puntualizaciones. Lucio decía que la economía había crecido cerca del 9%, 8 y algo, y eso fue gracias al OCP, ¿no es cierto? Hay que recordar a la gente que fue por la construcción del oleoducto crudos pesados, gran inversión extranjera en ese momento, y estaba asociado a este desarrollo, digamos, de infraestructura. Yo tengo una pregunta y siempre me llama la atención de las personas, y especialmente las personas que quieren buscar nuevamente el poder. Menciona que quiere fortalecer la dolarización. ¿Por qué no en su primer gobierno, o en tu primer gobierno, Lucio, no se formalizó o no se logró crear a Ecuador o hacer que Ecuador se convierta en un hub tecnológico, financiero, hace ya 15 años, ¿no? Sí. Mira, ese era el objetivo, pero les recuerdo a los ecuatorianos que cuando yo me hice cargo de la presidencia, también me hice cargo en una crisis, no tan profunda como la de ahora, pero
recordemos lo que decía el presidente Gustavo Noboa, no voy a dejar la mesa servida. Y no pagó sueldos y salarios alrededor de 2 meses. No pagó a los municipios, a las prefecturas, no pagó a las Fuerzas Armadas, no pagó a la Policía Nacional, a las federaciones deportivas no les pagó 6 meses, no había pagado los servicios de la deuda. Es decir, tenía atrasos en sueldos y salarios por alrededor de 730 millones de dólares. Y un presupuesto de un poco más de 6.000 millones de dólares, 6.400 aproximadamente, eso representaba más del 10%. En otras palabras, pues yo no tenía solamente 12 meses que cumplir en mi primer año de gobierno, sino 14 meses. No éramos sujetos de crédito internacional, entonces nos dedicamos a estabilizar la economía y las reformas en reuniones con el Frente Económico. El Frente Económico recomendaba justamente eso, que primero hagamos la reforma política, primero estabilicemos la economía, primero tomemos decisión en esa dirección y no hagamos olas para que la economía pues no se vuelva con ciertas dificultades. Pero Lucio, el político, en cambio, no. Lucio. Primero la reforma política. A uno le toca tomar decisiones. Y pienso que fue acertado. Y cuando quisimos, y con esto también la inquietud tuya, y cuando quisimos justamente entrar a estos cambios más profundos, convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, ahí vino la respuesta de la banca se unieron los socialcristianos desde Guayaquil, prepararon el golpe de Estado, compraron a los generales, 3 meses antes pues ya estaba todo listo para tomar la luz y no puede hacer esos cambios. Déjame puntualizar una cosa ahí. Claro, entonces básicamente no alcanzó el tiempo. No alcanzó el tiempo, así es. Ahora sí alcanzaría el tiempo, ahora sí alcanzaría el tiempo a pesar de que la crisis económica es más profunda que la del 2003, es mucho más profunda. Sí, así es. Por eso hoy de entrada... ¿Cómo se llama? Y la descomposición política también es más profunda. O sea, muchas de estas cosas tienen que pasar por la Asamblea y complicado tener mayoría en la Asamblea, ¿no es cierto? Definitivamente eso es casi, por no decir imposible, muy difícil. Por eso es que mi propuesta es convocarle al pueblo ecuatoriano en mi primer mes de gobierno a una mega consulta popular. Todo lo vamos a aprobar a través de consulta popular, comenzando por una nueva constitución, en donde pues se cumplan las aspiraciones del pueblo. El pueblo quiere que se reduzca de manera sustancial el número de asambleístas, que se reduzcan los sueldos, que se eliminen las pensiones vitalicias, etcétera, etcétera. Eso constará en la nueva constitución. Pero eso no fue lo que hizo Correa cuando llegó. Bueno, Correa más bien preparó una constitución para la impunidad, para que puedan robar el dinero y de alguna manera pues evadir a la justicia. Por eso es lo que algunos pues, de los de Correa han evadido la justicia. Más bien acá será una constitución en donde volvamos a las 3 funciones del Estado, en donde se le devuelva a la Contraloría la capacidad de controlar los contratos antes de que se firmen, como era en mi primer gobierno, y no como ahora, después de que firman, después de que se roban la plata. Y también pues en esa mega consulta popular en la que aprobaremos una nueva constitución. Pero ahí, Lucio, perdón que te interrumpa. O sea, todos los cambios serían vía constitución. Todos los cambios serán vía consulta. Una nueva constitución que nos dé el marco legal y constitucional. Por eso, pero luego viene todo un proceso de elaboración de leyes, ¿no es cierto? Porque está la pero se aprueba en el mismo día. Entonces aprobaremos toda la normativa para constitución y leyes, todo para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional. Tiene que aprobarse en el mismo día. Después hablaremos sobre el tema de la corrupción, si es que... Supongamos que eso no funciona y hablas, por ejemplo, del tema del empleo inmediato y hablas de no cobrarle impuesto a las empresas. Supongamos que no pasa lo de la Constitución, ¿sí? Eso también tiene que pasar por la Asamblea. No, todo lo vamos a aprobar en consulta popular. Es que si mandamos a la Asamblea, por ejemplo, las leyes contra la corrupción, la cadena perpetua, que es lo que yo propongo, la ley de confiscación y justificación de bienes para los políticos, ellos no lo van a aprobar. En la Asamblea no lo van a aprobar. Comenzarán a pedir hospitales, comenzarán a pedir tarjetas de discapacidad, se demorarán, comenzarán a cambiar y no va a salir. Y si yo llego a ser presidente, no es para ser un presidente florero. Yo llego para ser presidente con la experiencia que tengo. Soy el único candidato que ha sido presidente de la República y esa ventaja y esa experiencia no la puedo desperdiciar.
Entonces, desde el primer mes aprobaremos una nueva constitución, aprobaremos toda la normativa para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, aprobaremos la ley del trabajo por horas, aprobaremos un nuevo código orgánico integral penal, en donde se sancione con cadena perpetua a todos los políticos ladrones, aprobaremos la ley de confiscación y de incautación de bienes. Por eso hablo de una mega consulta popular, en la que el pueblo ecuatoriano, si quiere un cambio radical en el Ecuador, para que nuevamente recuperemos la economía, para que recuperemos la ética, para que recuperemos el honor que hoy está por los suelos, pues obviamente el pueblo tiene que colaborar. Para eso llegaré yo a la presidencia de la República. Yo no voy a llegar a la presidencia de la República para que las cosas sigan como están, para que no se recupere el dinero robado. Está bien, está bien. Obviamente sabemos que si se pudiera recuperar el dinero robado, obviamente el dinero no está depositado en las cuentas, sino que ya está gastado, si no ya se hubiese podido recuperar, ¿no es cierto? Yo creo. Ahora, ¿por qué voy a ir con una pregunta directamente a las que tenemos acá. ¿Cómo vamos a hacer para lidiar con la deuda? Porque aquí se habla de un montón de subsidios, créditos baratos, créditos gratuitos, 1.000 millones para los pequeños empresarios de subsistencia, baja del IVA. ¿Cómo se va a hacer eliminación del ISD? ¿Cómo va a ser para pagar todo lo que tiene que pagar el gobierno, en particular el tamaño que tiene el gobierno y la masa salarial? ¿Va a reducir el tamaño del gobierno o no? Hay que tomar decisiones en la que, como yo decía hace un momento, cuando un país está en crisis, el que tiene que apretarse los cinturones es el gobierno. ¿Qué hice yo en mi primer gobierno cuando el Fondo Monetario Internacional me proponía una serie de cosas, congelar salarios, congelar pensiones? Yo no hice nada de eso, pero a cambio decreté la austeridad. En mi gobierno no se compró ni una bicicleta, pero un vehículo. Nos movilizábamos en los mismos vehículos viejos que heredamos de Gustavo Noboa. Se redujo los gastos en el sector administrativo. Eran prohibidas las consultorías, prohibidas las asesorías, prohibido llenar vacantes. Inclusive yo mismo como presidente de la República me bajé mi salario el 20%. Con eso no se ahorraba mucho dinero, pero también era un mensaje de solidaridad con el país. Está bien eso, pero ya actualmente tenemos una masa salarial que consume cerca de 11.000, 12.000 millones de dólares al año. O sea, eso de ahorrar así tiene como que reducirse. Chauchit, claro, y entonces ¿va a despedir personas? ¿Va a despedir personas, Lucio? Yo tengo mi propuesta, hay cosas que no se las puede decir, pero se las tiene que hacer. Porque es decir, entonces ¿es un sí o un no eso? Políticamente no son rentables, pero en el tema salarial, en el tema de burocracia, en lo posible no se va a despedir gente. Sin embargo, vamos a reducir el número de ministerios como los que yo tenía en mi primer gobierno, 12, 13 ministerios, incluido el Ministerio de la Tecnología, que lo vamos a crear y que luego explicaré para qué es el Ministerio de la Tecnología, en donde estarán justamente los jóvenes. Vamos a reducir los ministerios. Lo que vamos a hacer es a la gente innecesaria, a la gente que está de más en los ministerios, la vamos a hacer a un lado, les vamos a clasificar de acuerdo a su profesión, de acuerdo a sus conocimientos, a su habilidad, básicamente en los sectores productivos. Los que saben de agricultura, acá. Los que saben de ganadería, acá. Los que saben de turismo, acá. Los que saben de primeros auxilios, de medicina, acá. Los que saben de elaboración de proyectos, acá. El gobierno les capacitará adicionalmente a ellos y les enviará a trabajar, a que ganen honradamente el sueldo. Entonces los que sepan de agricultura irán al campo a capacitar a nuestros agricultores para que sean más productivos. Lo mismo en todos los sectores. En la parte de salud, irán al campo, irán a las periferias de las grandes ciudades a darles medidas de salud preventivas con la finalidad de que ocupen menos los dispensarios médicos y el gobierno pues va a gastar menos en salud, porque muchas veces por desconocimiento, una simple diarrea, no hierven el agua, especialmente las madres primerizas, y eso pues con una adecuada capacitación de medicina preventiva se puede evitar. Obviamente a la gente que no quiera ir a devengar el salario, no habrá pues otra opción que salgan del rol de pagos del gobierno nacional. Pero la idea fundamental es... Muy bien, ¿y con la deuda cómo vamos a hacer para pagar la deuda? A ver, ahí hay varias ideas. Una, hay que comprar lo que siempre se hace hasta en la parte personal. Tratar de endeudarnos a bajo interés con los organismos multilaterales de crédito, por ejemplo,
Y en el mundo también pues, se puede conseguir dinero barato al 2 al 3% de interés. Hay algunos contactos, hay alguna gente que nos ha mencionado que podrían pues, conseguir recursos al 3 al 4% de interés y con esa deuda recomprar la deuda cara que tenemos con la China. Endeudarnos en una deuda barata con plazos más largos para que el peso no sea demasiado fuerte dentro del presupuesto general del Estado, recomprar la deuda china. Hay que renegociar los contratos petroleros que son totalmente lesivos al interés nacional. Se pierden $2, $3 por cada barril de petróleo y eso no puede ser. Mientras avanzamos en todos estos procesos de convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, en un centro logístico, aquí la idea figurativa es de convertir al Ecuador en una inmensa bodega para que todo lo que se produce en el mundo venga al Ecuador y como estamos en el centro del planeta, pues de aquí es mucho más rentable y mucho más barato distribuir al resto de países de América y tal vez de otros continentes. Lo mismo con el centro tecnológico, que vengan las fábricas, darles facilidades, preparar un escenario favorable para que vengan todas las fábricas del mundo, las que producen celulares, chips, laptops. De alguna manera yo me baso en esto. Mira, aquí yo tengo un cuadro que se publicó en base a la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Inversión. El Ecuador, por temas como el OCP, por temas de petróleos, por temas de diferente infraestructura, el Ecuador recibía más inversión extranjera que Perú, que Chile, que Colombia, que Argentina, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Y basado en ese prestigio que tenía el gobierno, porque nadie invierte en un gobierno ladrón, nadie invierte en un gobierno que no es justicialista, nadie invierte en un gobierno en donde el gobierno maneja la justicia. Invierte en los gobiernos que generan confianza. La palabra clave es confianza. Entonces, Claro, pero ahí, Lucio, perdón que te interrumpa, o sea, se invierten en los países, no en los gobiernos, ¿no es cierto? En los países, claro. países. Como digo, el Ecuador llegó a ser el tercer país de América que más inversión Sí, pero por eso mismo, lo contextualizamos con el tema del OCP, ¿sí? Pero para eso hay que generar confianza, o sea, y los países y los prestamistas le prestan a un país que le va a pagar. No es porque son justicialistas o no son porque son buena gente, sino que le van a prestar a un gobierno que garantiza que si es que adquiere deuda, va a estar en capacidad de pagar. Por supuesto, por supuesto. Las deudas tienen que honrarse como las honramos en mi gobierno. Entonces, por eso yo hablo de un prestigio que generó, pues, el que las empresas internacionales inviertan en el Ecuador. ¿Por qué no invierten ahora? Porque justamente no hay ese prestigio, no hay esa confianza en el gobierno, no hay esa honradez en el gobierno y también en el gobierno anterior. Por eso es que las inversiones más bien fueron decayendo y no sé, también por decisiones totalmente equivocadas. ¿Qué es lo que nosotros haremos? Trataremos de retomar negociaciones que las estábamos realizando en nuestro gobierno para firmar acuerdos comerciales, para abrir nuestros mercados, para que vengan más inversiones productivas al Ecuador, para que haya la posibilidad de exportar a esos productos, a esos países con cero aranceles. Lamentablemente, pues después del golpe de Estado en contra de mi gobierno, los acuerdos comerciales que estábamos a punto de firmar tanto con la Unión Europea como con los Estados Unidos, los botaron al tacho de la basura. Y hemos perdido muchísimo tiempo. Rafael Correa recién en el año 2016 se unió, se adhirió al acuerdo que había firmado Colombia y Perú, y por eso ni siquiera los ecuatorianos tenemos acceso a la visa Schengen, que es algo que sí genera dificultades a los ecuatorianos. Si hubiéramos firmado en el año 2005 el acuerdo con la Unión Europea, para comenzar tendríamos libre ingreso a Europa como tienen los colombianos, como tienen los peruanos, y eso hubiera motivado más inversiones productivas en el Ecuador que hubieran generado más empleo y también eso hubiera producido la posibilidad de exportar más y también pues generar más empleo. Yo siempre hablo de generar empleo. El objetivo fundamental es generar empleo. Una puntualización así solamente para ser justos con la historia. Hablas mucho del golpe de Estado que te hicieron, y si lo que se hizo a Amaguad no fue un golpe de Estado también. Mira, sí, también fue un golpe de Estado, pero no lo di yo, también para hacer justicia. Yo lo que hice es, en lugar de reprimir al pueblo como nos ordenaban, yo me uní a ese reclamo popular, nos tomamos el Congreso, exigíamos que se descongelen los recursos ilegalmente antidemocráticamente retenidos en los bancos, dinero que era del pueblo, y
estando nosotros en el Congreso, los generales, que son los que siempre dan los golpes de Estado, se aprovecharon de la situación. Y el general Carlos Moncayo, hermano del general Paco Moncayo, fue a decirle al presidente Yamil Maguad que las Fuerzas Armadas o que los generales o que el alto mando militar, así es como ellos estilan, el alto mando militar le quitaba el respaldo al presidente Yamil Maguad. En ese rato se cae el gobierno, porque si los generales no hubieran querido darle el golpe de Estado al presidente Yamil Maguad, era muy fácil. Nos cercaban el Congreso de la República, 2 días sin luz, sin agua, sin comida, se acababa la rebelión civil militar. Esto, lamentablemente, los medios de comunicación y la historia no lo han dado a conocer, pero es muy simple revisar los archivos de los medios de comunicación y ahí está el momento que el general Carlos Moncayo va al Palacio de Gobierno y le dice al presidente que le quitaban el respaldo y luego hizo una rueda de prensa. Eso está ahí, esa es la historia real. O sea, igual fue un golpe de Estado, Lucio. Igual fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado contra Yamil Maguad, pero que no lo di yo. Tal vez pero participó. Desencadené, que es otra cosa, desencadené en un acto que yo considero totalmente justo, porque tampoco es democrático, tampoco se pueden congelar los recursos de los ecuatorianos en los bancos para favorecer a determinados banqueros. Eso es inadmisible. Eso jamás podría hacerlo. Pasémonos a otro tema que es importante, Lucio. Seguridad social. Estaba mirando el plan de gobierno y hay un par de líneas sobre seguridad social, no hay mucho más. ¿Hay un problema en la seguridad social, sí o no? ¿Y qué se va a hacer al respecto? A ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y justamente para mejorar la seguridad social. Nuestro gobierno será técnico y no burocrático. Y a través del Ministerio de la Tecnología, que será ocupado por jóvenes, no solamente que nos vamos a preocupar de la conectividad para que el presidente de la República esté al tanto en tiempo real de qué está haciendo cada ministerio, de qué está haciendo cada empresa del Estado, sino que al decir que mi gobierno será técnico y no burocrático, lo que estoy mencionando es que todas las instituciones, todas las empresas del Estado serán técnicas. En el caso del IES, del ISFA, del ISPOL, serán instituciones técnicas, no un botín político, no una caja chica del gobierno de turno. Esto amerita, incluye, obliga a hacer cambio a las leyes, tanto del IES, de Seguridad Social, como del ISFA y como del ISPOL. La idea es que vayan a dirigir el IES, no el delegado del presidente de la República, para que no se repita los robos que han habido últimamente. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del economista Ramiro González, que está prófugo de la justicia, acusado de haberse robado plata del IES. Entonces, para evitar eso, irá al IES, también al ISFA y también al ISPOL, gente técnica, expertos en inversiones en banca, expertos en inversiones en la bolsa de valores, expertos en estudio actuarial, expertos en auditorías, etcétera, de tal manera que se dediquen a trabajar en una empresa, en una institución que debe ser técnica, para que dé un eficiente servicio a los afiliados. Lo propio en el ISPOL y en el ISFA. Si en el ISPOL hubiera habido gente técnica, no hubieran sido sorprendidos como fueron sorprendidos, porque ¿qué sabe un general de inversiones en la bolsa de valores? Si es que tiene una profesión sobre inversiones, por supuesto que podría estar en el directorio del ISPOL o del ISFA, pero no podemos decirle, general, usted va y me administra el ISFA, porque no sabe nada. Lucio, una pregunta. ¿Vamos a seguir manteniendo entonces sistemas separados de seguridad social, policía, militares y público en general? Primera pregunta. Segunda, y que es una pregunta compuesta, ampliar o extender la edad de jubilación, reducir pensiones, incrementar los aportes. ¿Qué hay sobre eso? Porque ya el diagnóstico está. El diagnóstico sobre la seguridad social está, la Organización Internacional del Trabajo lo ha hecho, actuarios ecuatorianos y extranjeros han hecho el diagnóstico, entonces no se necesita mucho más diagnóstico. La pregunta es, ¿qué se va a hacer al respecto? A ver, la respuesta sobre la primera pregunta es sí, hasta que el IES se torne más eficiente, porque tanto el ISPOL como el ISFA, con las dificultades, con los errores cometidos, han sido más eficientes que el manejo del IES, que ha sido totalmente ineficiente. Sobre el tema de la segunda pregunta, no vamos a ampliar la seguridad social, no vamos a ampliar los aportes. Lo que vamos a mejorar es la eficiencia en el manejo de las instituciones. Colocar gente ahí con controles para que la plata no se roben. Lo que haremos son auditorías para determinar qué cantidad de plata se robaron, quiénes se robaron
y recuperar de alguna manera ese robo realizado al IES, con la finalidad de que nunca más un funcionario del IES se robe impunemente el dinero de los afiliados. Tornándole eficiente al IES, pues hay dinero, yo no diría de sobra, pero sí dinero suficiente para dar un buen servicio a los afiliados y a los jubilados del IES. Ese Claro, es el... pero yo estoy pensando no en los jubilados de ahora, que tienen pensiones, que tienen un tope de $2,000, de eso sí no se ve en ninguna parte del mundo. Yo estoy pensando en los jubilados que vienen, porque hacer esta eficiencia en el IES no va a alcanzar para recapitalizar el IES e incrementar el fondo de pensiones sobre todo. A ver, hay que hacer ahí hay que tomar algunas decisiones. Primero, hay que reformar la ley del IES para que no vaya un delegado político del presidente de la República, no haya delegados políticos que manejan políticamente los dineros de los afiliados, sino hayan gerentes realmente técnicos. En segundo lugar, la segunda parte de tu pregunta Yo sobre... preguntaba, es que lo que pasa es que entre las cosas que tendría que pasar en el IES es básicamente reducir el monto de las pensiones, ¿sí? Porque es de excesivo, ¿sí? No hay forma de sostener Bueno, un ya, fondo de ese tema... jubilación con esas pensiones. Hay que incrementar probablemente los años de trabajo, lo que es terrible, ¿sí? Hay que incrementar también los aportes. Y la pregunta es, el Estado, si es que usted llega a la presidencia, ¿va a pagarle lo que le debe al IES? Por supuesto que sí. Mira, en mi primer gobierno era una situación a menor escala, pero parecida a la de ahora. El gobierno hablaba de un monto que le debe al IES, los del IES hablaban de montos superiores. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hice yo? Le sentamos al ministro de Economía con la gente del IES para que se pongan de acuerdo primeramente en cuál era el monto de la deuda del Estado con el IES. Y la deuda que venía en sucre se la dolarizó, se le aplicó los intereses respectivos y por decir una cifra, me parece que fue alrededor de $1.000 millones la deuda que tenía el Estado con el IES. Se hizo un plan de pagos, que me parece que fue de 10 años, y al menos yo pagué el 2003, pagué el 2004, pagué el 2005, y Correa también pagó. Creo que hasta el 2009 se pagó la deuda. Lo que pasa es que después Correa comenzó a actuar de manera irresponsable y se endeudó, pues, no sé, en 8.000, 10.000 millones de dólares, que es la deuda, o todavía un poco más de la deuda que tiene el Estado con el IES. Nuevamente habrá que sentarles al ministro de Economía, con los delegados del IES, establecer cuál es el monto de la deuda, hacer un plan de pagos, porque no se puede pagar eso de una sola vez, y darle esos recursos al IES. Y con todas estas reformas, el IES no puede ser, repito, una caja chica del gobierno de turno. Habrá que establecer asimismo parámetros y en algunos casos podría ser parte de la deuda interna que asuma el Estado a través del gobierno con el IES, pero todo muy transparente y eso se convertiría en una inversión que realice el IES y no pues lo que lamentablemente ha sucedido en los últimos gobiernos que casi que es una pérdida, porque al menos Correa decía, no, es como yo sacar plata del bolsillo derecho y ponerme en el bolsillo izquierdo, todo es del Estado, no es así. El dinero del IES es de los afiliados, el dinero del IES es de los jubilados y eso hay que respetarlo y esa deuda también hay que pagarla. Está bien, pero ahí, ¿por qué no incluir este tipo de cosas en la consulta popular masiva que se quiere hacer? ¿Por qué no reformar el IES y la seguridad social en general en la consulta popular? Sí, justamente todas las leyes por eso hablo de una mega consulta popular. Todo se aprobará en consulta popular y en el mismo día. Pero De ser ¿será que necesario, podemos entender todo esto? Si para escoger candidatos nos cuesta, vamos a preguntar a los ecuatorianos de cambiar la constitución, reformar el IES, absolutamente todo. ¿Será la mejor forma de viar esto? bueno, yo le estoy diciendo al pueblo ecuatoriano en la medida de las posibilidades, hoy les agradezco a la Universidad de San Francisco de Quito que me da esta oportunidad para que también los jóvenes se enteren de cuál es el proyecto, de cuál es la propuesta de Lucio Gutiérrez. Y lo propio hacemos a través de los medios de comunicación para que el pueblo ya más o menos conozca que si Lucio Gutiérrez gana, se convocará a una mega consulta popular. Y hablo no del primer día ni de la primera semana, hablo en el primer mes porque desde el primer día le daremos a conocer al pueblo ecuatoriano cuál es el contenido de las reformas, cuál es el contenido de la nueva constitución, cuál es el contenido de las leyes, tanto para el IES
como para combatir la corrupción, como para convertir al Ecuador en centro financiero, logístico y tecnológico internacional, de tal manera que el pueblo ya vaya con ideas claras, con ideas concretas, para que o apruebe o diga que no esté interesado en esas reformas. Pero como digo, la idea también central es de yo llegar a la presidencia de la República, darle un giro de 180 grados al país, porque lo que siempre ha sido bueno, la honradez, el patriotismo, el civismo, con Correa eso se lo vio como malo. Y lo que siempre ha sido malo, la corrupción, el sobreprecio, la coima, la zapada, con Correa pues era algo bueno, era un contrato entre privados. Entonces tenemos que darle un giro de 180 grados al Ecuador para que las cosas comiencen a funcionar, para que las cosas comiencen a caminar como deben caminar en un gobierno serio, en un gobierno responsable, en un gobierno honrado que no roba ni deja robar a sus ministros ni a los altos funcionarios. Esto es elemental, pero es básico. Parece una broma y yo lo suelo repetir. Hoy el Ecuador necesita un presidente que no robe ni deje robar. Un presidente patriota que ame a su pueblo y un presidente con experiencia, con esto sí es fundamental, dada la crisis grave por la que está atravesando el Ecuador. Está bien, ahí, para ir cerrando, porque tengo que dar la palabra luego a María Emilia. Se habla de convertir al Ecuador en un destino de la inversión, para que lleguen dólares y todo esto. Pero siempre nos olvidamos del tema laboral. ¿Existe el capital humano en Ecuador para traer toda esta tecnología? ¿Existen los trabajadores calificados para traer esto? Y pensando ya más en largo plazo en el tema de la educación, ¿cuál es la visión sobre la educación? ¿Qué vamos a hacer con educación? Porque estaba mirando que en el plan de gobierno, una vez más, estamos permitiendo, no sé si permitiendo, no es la palabra, se promete que los ecuatorianos, que los jóvenes ecuatorianos escojan la carrera que quieran y que no les cueste absolutamente nada. Eso es, ¿qué se hace, por ejemplo, con educación inicial, educación preescolar? ¿Qué hay sobre eso? A ver, sobre la primera parte, tenemos que capacitar a nuestros trabajadores. Vamos a reabrir los centros de capacitación que Correa cerró. Vamos a fortalecer al SECAP. Volveremos a la educación nocturna, hablando ya en el tema de educación, aunque luego me centraré un poco más. Y lo fundamental es que tiene que haber el traspaso de tecnología. Vendrán las fábricas más importantes del mundo al Ecuador, pero tiene que haber dentro de los acuerdos un traspaso de tecnología para mejorar la capacidad tecnológica de nuestros trabajadores. Eso es parte, pues, de todo este cambio que se requiere hacer en el Ecuador. Sobre el tema de la educación, vamos a hacer cambios. Y de alguna manera, a ver, comenzando por educación primaria. En la educación primaria vamos a hacer cambios en el pensum, porque también la idea central nuestra es que tenemos que recuperar los valores, tenemos que recuperar los principios. Un país sin valores, un país sin principios está destinado a desaparecer. Y para ello, en la educación primaria vamos a volver a las materias que recibíamos nosotros: moral, cívica, ética, lugar natal, historia de límites, urbanidad, etcétera, con la finalidad de formar ante todos ciudadanos, para cuando salgan al sector público o al sector privado, no lo hagan con idea de robar, como lamentablemente hemos visto en algunos jóvenes, en algunos funcionarios públicos salen desesperados a robar, sino todo lo contrario, salgan desesperados a servir, a generar empleo, a generar riqueza, a servir en definitiva a la sociedad. En la secundaria, la propuesta nuestra es volver a lo que teníamos antes, que el nivel educativo era mejor a la reforma que se hizo con Correa, que eran las 3 especialidades: físico, matemático, químico, biólogo y sociales. Y en el tema de la universidad, yo también de alguna manera me refiero a mi experiencia. Yo estudié en escuela gratuita y en colegio gratuito hasta el 3er curso, en una escuela fiscomisional en el TENA, en el colegio San José también fiscomisional. Y para entrar a la ESPE, a la Politécnica, hice el curso de nivelación prepolitécnico para nivelarme con los mejores estudiantes de Quito. Y mi experiencia, no solamente que yo soy el mejor graduado de la Facultad de Ingeniería Civil, sino el mejor graduado de toda la Politécnica del Ejército, de toda la ESPE. ¿Por qué? Porque me permitieron hacer el curso de nivelación y escoger la carrera que yo tenía. Así que de yo llegar a ser presidente, los estudiantes tendrán libertad. El que viene de provincias y quiere hacer el curso de nivelación prepolitécnico o el curso de nivelación universitario, que lo haga. El que quiere, tal vez de Quito, de Guayaquil, de las grandes ciudades, entrar directamente a la universidad, rendirá el examen de ingreso, aprobará el examen e ingresará a la universidad. Y para todos habrá nuevamente la libertad
para que los estudiantes escojan su carrera. Porque si el gobierno sigue metiéndose en la vida de los estudiantes, vamos a tener profesionales mediocres, desanimados, desalentados. Por ejemplo, a mí si me hubieran obligado a estudiar otra materia, otra profesión diferente a la ingeniería civil, hubiera sido un profesional frustrado y no el profesional feliz que fui al seguir la carrera de ingeniería civil. Y también en el tema de educación, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para que el cuarto nivel, es decir, para que las maestrías, especialmente para la gente de clase media hacia abajo, sean gratuitas. Porque en la actualidad, una maestría cuesta. Y tienen razón en cobrar una maestría. 6,000, 8,000, 10,000 dólares cuesta una maestría que un profesional de clase media hacia abajo no lo tiene. Entonces, les daremos también esta facilidad de que las maestrías sean gratuitas en las universidades públicas, para lo cual pues tenemos que invertir, tenemos que generar y crear la infraestructura necesaria en este sentido. También con Claro, los recursos. y hay que continuar con subsidios, ¿no es cierto? Eso me parece un poco contradictorio con este tema de austeridad. Seguimos Mira, subsidiando un montón de cosas. sí, mira, esto es parte de un concepto de pago de la deuda social, porque en el Ecuador todo se ha hecho para los grandes, para los ricos, para los banqueros, para los grandes empresarios, y nada para el pueblo. La securitización de la deuda favoreció a los más ricos, la dolarización, en lugar de dolarizarnos a 5,000 sucres por dólar, nos dolarizaron a 25,000 sucres por dólar, los que tenían información privilegiada se enriquecieron, el pueblo se empobreció. Hace poco, el año pasado, condonaron intereses y multas en un monto total de 4.500 millones de dólares a los banqueros, a las empresas petroleras, a las empresas telefónicas. Entonces, en algún momento hay que darle algo al pueblo. Ese es el concepto general, porque ahí ganamos todos. La idea es que los... No es que les condonaron, sino que se perdonaron los intereses si es que había pago inmediato. No es que les condonaron, pagaron sus impuestos evitando los juicios. Bueno, la remisión es perdonar, pues, ¿no? Les perdonaron Sí, intereses. pero se les perdonaron los intereses para obtener liquidez inmediatamente. Sí, Entonces, pero no es que dejaron de pagar sus impuestos, ¿no? por eso, pero también alguna vez hagamos lo mismo con la gente más pobre, con la gente que más necesita, para ser justos en el manejo de los recursos públicos. No es que se le está regalando, obviamente pues tienen que haber algunas condiciones para que estos profesionales que tienen una maestría gratuita también pues de alguna manera devenguen en beneficio del pueblo ecuatoriano. Todo da pues de la manera más justa, pero también con ese profundo sentimiento de justicia social. De acuerdo, Lucio. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a María Emilia. Y hasta ahí llego yo y si es que es necesario intervengo luego. Pero María Emilia, muchas gracias, Lucio. Excelente. Te agradezco a ti, muy gentil, y muchas gracias. Listo, Sebas, muchas gracias. Bueno, Lucio, yo te voy a hacer unas preguntas desde la perspectiva de los jóvenes. Y la primera pregunta es, ¿cómo se incentivará la participación juvenil en la economía? Mira, vamos nosotros a convertir al Ecuador, como ya lo mencioné, en un centro financiero internacional para que vengan los bancos más importantes del mundo y a través de la competencia con la banca privada bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3, del 4% de interés anual. Y entonces pues habrá la posibilidad para que los jóvenes puedan hacer créditos baratos para invertir, por ejemplo, en el desarrollo de plataformas tecnológicas, en su consultorio, en su, no sé, pues taller de mecánica, etcétera, etcétera. Esto a través de la banca pública, a través de la banca privada. En la banca pública también tomaremos decisiones en ese sentido, con la experiencia que tuve en mi primer gobierno, en donde las tasas de interés de la banca pública, del Banco Nacional de Fomento, eran del 16%. Yo las bajé, obviamente haciendo un estudio con el Frente Económico, al 8% y luego al 5%. En esta ocasión, la decisión es bajar esas tasas de interés en la banca pública también al 3% de interés anual, porque en la banca privada los intereses anuales estarán bordeando el 3, el 4%. Y entonces, pues en la banca pública no podríamos cobrar más del 3% de interés. Y eso, pues, de una manera especial para los jóvenes emprendedores, para los jóvenes microempresarios, porque el joven cuando inicia necesita un apoyo. Y también tenemos otro tipo de crédito que lo llamamos el pago de la deuda social, en donde dentro del presupuesto general del Estado
haciendo una reingeniería del presupuesto, fijaremos por lo menos $1.000 millones para, desde el presupuesto general del Estado, financiar a la banca pública, para que la banca pública dé créditos al 0% de interés, con 2 años de gracia. Se elimina el requisito de la central de riesgo o buró de crédito, y el único requisito para acceder a este crédito será presentar el proyecto productivo, que en muchos casos lo hará el propio gobierno, porque habrá dentro de la banca pública varios modelos, especialmente para el vendedor ambulante, para la mujer trabajadora, para el pequeño comerciante. No pierda tiempo ni dinero elaborando el proyecto productivo. Y esos créditos también son para los jóvenes, porque un joven profesional no tiene una casa, entonces no puede hipotecar la casa, no tiene un terreno, no puede hipotecar el terreno. Con esa visión es de que el único requisito será presentar el proyecto productivo. Y le damos a 0% de interés porque justamente es el apoyo que tiene que darle el gobierno a un joven que recién va a iniciar. Y no le podemos cobrar desde el mes siguiente el capital, sino que le damos 2 años de gracia, hasta 2 años de gracia, porque de pronto el proyecto comienza a producir a los 6 meses, comienza a producir al año, y ya será pues el profesional recién graduado el que diga, no, yo no necesito 2 años, yo solamente 1 año, ¿ok? Y a partir del mes número 13 comienza a pagar el capital, porque el interés es del 0%. De esta manera, pues, queremos incentivar a los jóvenes a que sean sus propios emprendedores. Para aquellos que quieren ser empleados, le mencionaba pues que tenemos el proyecto, que firmaremos el decreto inmediatamente de asumir la presidencia de la República, del empleo inmediato, en donde les motivamos a los empleadores para aquellos que empleen a gente que está desempleada o de el primer empleo a los jóvenes recién graduados, no pagarán impuestos. Le estamos motivando al empleador, le estamos motivando al empresario para que contrate especialmente pues a jóvenes recién graduados de la universidad. Igualmente tenemos el proyecto del trabajo por horas, en donde también va dirigido para los estudiantes antes de que se gradúen y pues ya cuando están próximos a graduarse, para que trabajen. Si no pueden 8 horas, si no pueden 4 horas, pueden trabajar 2 horas, pueden trabajar 3 horas y se ayudarán pues para sus estudios. Este es la finalidad del trabajo por horas. Pero también aquellos profesionales que puedan trabajar más de 8 horas, pueden trabajar más de 8 horas con todas las facilidades del caso y amparados por esta ley del trabajo por horas. Esto básicamente es lo que nosotros estamos pensando para los jóvenes. Además, para los jóvenes, ellos serán los que dirijan el Ministerio de la Tecnología. Con el Ministerio de la Tecnología lo que pretendemos es convertirle al gobierno de Lucio Gutiérrez en técnico y no burocrático, para que todas las instituciones y empresas del Estado sean técnicas y no un botín político o una caja chica del gobierno de turno. Le haremos técnica a las aduanas, por ejemplo. En las aduanas se roban, según lo que he calculado, $3.000 millones por la corrupción. Y un contenedor se demora 2 a 3 días en ser desaduanizado. Con tecnología, ese contenedor saldrá en 4 horas, máximo 6 horas, con lo cual ganamos todos. Gana el importador porque recibe más rápidamente su producto, gana el consumidor porque le van a cobrar menos y gano yo como gobierno porque si en este momento me pagan X miles de millones de dólares, si duplico la desaduanización de contenedores o si triplico, voy a ganar 2X o a lo mejor 3X. Y algo también importante, con el Ministerio de la Tecnología y con la capacidad y capacitación que tienen los jóvenes, vamos a implementar en el Ecuador, en la lucha contra la corrupción, la tecnología conocida como blockchain. Block de bloque, chain de cadena, cadena de bloques, que como ustedes saben, es inviolable a la corrupción, que ya la están utilizando algunos países del primer mundo y que funciona con inteligencia artificial, con una inmensa base de datos en donde están todos los productos que se compran y se venden en el Ecuador, en donde están los precios unitarios para construir carreteras, para construir edificios, hospitales, etc. Y de esa manera pues va a ser imposible que suceda lo que hoy pasa con este famoso CERCOP, que ya las licitaciones están completamente dirigidas
y es una corrupción total en el país. Todo es sobreprecios, todo es robo. En los hospitales del IES compran 3, 4 veces el mismo producto. Es decir, no lo compran, sino simplemente pues pagan como que han comprado el mismo producto que ya está en las bodegas. Con el blockchain se acabó la corrupción en el Ecuador. Y en todo eso pues nos ayudarán ustedes los jóvenes. Muchísimas gracias, Lucio. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué incentivos tienen los jóvenes para aportar al IES? Mira, el incentivo general para aportar al IES es que le vamos a convertir al IES, así como al ISPOL y también al ISPA, que son instituciones de seguridad social, en instituciones técnicas, ya no burocráticas, ya no botín político, ya no caja chica como sucede actualmente. Vamos a reformar la ley del IES para que el presidente de la República no envíe su delegado. Y ahí pues comienza a meter gente del gobierno en el IES y el IES pues está sobredimensionado, se gasta cantidad de dinero de los afiliados en pagar burocracia que no hacen absolutamente nada. Otros van a robar, como hay algunos pues que ya están sentenciados. Hace rato hablábamos del economista Ramiro González, que fue delegado de Correa en el IES y está acusado de haberse robado plata del IES y por eso está prófugo de la justicia. Al IES irán expertos en inversiones en banca, expertos en inversiones en la bolsa de valores, expertos en estudio actuarial, expertos en auditoría, etcétera, de tal manera que el IES sea eficiente, de tal manera que a mí me dé gusto pagar al IES, porque sé que si me enfermo voy a tener atención oportuna, eficiente y eficaz, lo que hoy lamentablemente no sucede. Primero uno se pide una cita en el IES, le dan para 3 o 4 meses, y cuando por suerte uno va al IES, le dan la receta y uno tiene que ir a comprar en la farmacia de la esquina. Entonces la gente dice, bueno, ¿y para qué aporto? ¿Para qué IES si no me sirve absolutamente para nada? Y también ya la gente comienza a decir, ¿para qué tengo gobierno si solamente me cobra impuestos, si se roban la plata, si no me da educación de calidad, no me da salud de calidad? ¿Para qué gobierno? Lo mismo los afiliados y los jubilados del IES, con justísima razón, y ustedes los jóvenes igualmente están preocupados. ¿Para qué voy a aportar al IES si no me dan ningún servicio? Así que el objetivo pues es darle un giro de 180 grados a la administración pública del Ecuador en todas las instituciones, en todas las empresas y en todos los ministerios del Estado. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, de parte del Club de Economía de Panchonomis y School of Economics, agradecemos a Lucio Gutiérrez y su equipo de trabajo por su compromiso con la democracia, a ser parte de este ciclo de conversatorios que busca compartir las visiones de los candidatos sobre el futuro económico del país. También invitamos a la ciudadanía a generar conciencia alrededor del voto para construir un Ecuador de todas y todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @depanchonomis en Facebook e Instagram y como @School of Economics en Facebook. Muchísimas gracias a ustedes, jóvenes, muchísimas gracias. Les felicito por este gran esfuerzo de orientación política que está realizando la universidad. Como siempre, pues liderando los temas importantes y trascendentales para mejorar la situación de nuestro país. Muchísimas gracias y ya saben, siempre a la orden, como nosotros decimos, a la orden, mi Ecuador.